Sentí su torso contra el mío, duro y tembloroso a la vez, mientras sus manos subían despacio por mi cintura. La silla de ruedas quedaba olvidada a un lado, como si por primera vez en años no la necesitara. Mis labios buscaban los suyos con una desesperación que me asustaba. Entonces, el chasquido de una llave girando en la puerta me heló. No podía ser. Él no debía estar aún. Y sin embargo, ahí estaba mi marido, en el umbral, mirándonos. Hola, me llamo Clara, tengo 37 años y jamás imaginé que un verano en Toledo cambiaría mi vida para siempre. Cuando condenaron a Andrés, mi marido, a 5 años de prisión por fraude, sentí como el suelo se abría bajo mis pies. No solo perdí a mi compañero, sino que me convertí en la mujer señalada del barrio. Cada salida era un tormento, las vecinas cuchicheaban, los conocidos apartaban la mirada y los amigos desaparecían como hojas al viento. Nuestra casa, una antigua vivienda de ladrillo rojo en el casco histórico, se volvió enorme, vacía y fría, con ecos que parecían resonar la ausencia de Andrés. En esos días, apareció Sergio, el hermano mayor de Andrés. Un hombre distinto, con una fuerza contenida que parecía desafiar la silla de ruedas en la que llevaba años desde aquel accidente de moto que destruyó su columna. Alto, con una mirada serena y profunda, era el único que permanecía a mi lado. Al principio, sus visitas eran por obligación familiar, traía la compra, hacía reparaciones en casa, me ayudaba con papeleo. Pero pronto nuestras conversaciones en la cocina se hicieron largas, entre cafés y copas de vino, hablando del pasado, de la injusticia de la prisión, de la rabia contenida en su cuerpo que ya no respondía como antes. Una noche, mientras le servía la cena, nuestras manos se rozaron. Fue un roce mínimo, casi imperceptible para cualquiera, pero a mí me recorrió un escalofrío. Levanté la mirada y vi sus ojos clavados en los míos. No apartó la vista, y tampoco yo. En ese instante supe que algo estaba a punto de romperse dentro de mí, que la soledad en la que vivía no era tan impenetrable como creía. Desde ese día, cada visita de Sergio estuvo cargada de una electricidad invisible, un secreto que ninguno se atrevía a nombrar. Un sábado por la noche, la conversación en la cocina se volvió más íntima. Me habló de lo que significaba depender de la silla, de la rabia de no poder subir una escalera, de cómo eso había apagado sus ganas de buscar compañía. Me dijo con media sonrisa que las mujeres lo miraban primero a él, y luego a la silla. Le respondí sin pensar que yo no lo veía así, que para mí era solo un hombre. Al decirlo, sentí que el aire cambiaba, que algo había despertado entre nosotros. Él apartó la mirada, suspirando como si aquello fuera peligroso. Desde entonces, disimular se volvió más difícil. Cuando le ayudaba a quitarse la chaqueta, mis dedos rozaban su piel con una lentitud que delataba mi nerviosismo. Cuando él me alcanzaba algo, sus manos permanecían un instante más sobre las mías. Eran grietas en el muro de contención que habíamos construido alrededor de lo prohibido, y yo sabía que ese muro terminaría cayendo. Una tarde, mientras colgaba la ropa en el patio, sentí que me miraba desde la puerta. No dijo nada, solo observaba. Yo empecé a moverme despacio, consciente de sus ojos siguiéndome. El aire se volvió espeso, como si el verano de Toledo hubiera entrado de golpe en ese rincón. Nuestras miradas se cruzaron y no apartamos los ojos. En ese silencio supe que ya no se trataba solo de compañía, sino de un deseo naciente, creciendo como una semilla en tierra fértil. Aquella noche, al acostarme, no pude dormir. Cerraba los ojos y lo veía, sentía su respiración en la habitación. Me di vueltas una y otra vez, luchando contra algo que había comenzado y que no sabía si quería detener. Era como caminar al borde de un precipicio. Sabía que podía caer, pero una parte de mí quería hacerlo. El verano en Toledo siempre me pareció asfixiante, pero aquel era peor que nunca. El aire estaba tan caliente que las paredes de la casa parecían sudar. Y yo, con la piel húmeda, sentía que el calor me empujaba hacia lugares que no me atrevía a nombrar. Esa tarde, Sergio llegó antes de lo habitual, con una bolsa de fruta fresca del mercado. La dejó sobre la mesa y me miró con una sonrisa cansada. Pensé que te vendría bien algo dulce y frío, dijo. Agradecí el detalle, pero lo que realmente me estremeció fue el tono de su voz, como si me regalara algo más que fruta. Nos sentamos en la cocina, pero el ambiente era distinto. Los silencios pesaban y sus miradas se quedaban más tiempo de lo normal.
mientras cortaba melón, sentía su atención en cada movimiento de mis manos, en el vaivén de mi cabello sobre los hombros. Sin querer, me incliné un poco más y rocé sus dedos al darle el plato. El silencio se volvió insoportable. Al dejar el cuchillo en el fregadero, él estiró la mano y me sujetó la muñeca, suave, casi tímido, pero en ese instante todo lo que habíamos callado salió a flote. Me giré hacia él. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que me hizo temblar. No deberíamos, susurré. Ya lo sé, respondió sin soltarme. La tensión me rompió por dentro. Sentí que mi cuerpo avanzaba aunque la mente gritaba que era un error. Y sin pensarlo, me incliné hacia él. Nuestros labios se encontraron con urgencia, torpe al principio, desesperada, y pronto firme, seguro, como si lleváramos años esperándolo en secreto. El calor de su boca me recorrió entera. Sus manos subieron por mis brazos, temblorosas pero llenas de una fuerza contenida que me hizo estremecer. Lo rodeé por el cuello y lo sentí vibrar, como si en ese abrazo le diera vida. No pensamos en nada más. Ni en Andrés, ni en la cárcel, ni en las consecuencias. Éramos solo dos cuerpos buscándose, dos almas quebradas que se reconocían en la necesidad. Nos separamos jadeando. Él apoyó la frente en la mía y murmuró, «Perdóname, no quería». Puse un dedo en sus labios para callarlo. «No digas nada». Nos quedamos abrazados largo rato, el corazón desbocado, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Habíamos cruzado una línea que cambiaría todo para siempre. Aquella noche, al acostarme sola en mi cama, todavía sentía el calor de su cuerpo. Y por primera vez en mucho tiempo, no lloré al pensar en Andrés. El día siguiente amaneció con un sol tímido que se colaba por las cortinas de mi habitación, pero dentro de mí todo era un torbellino de emociones. Me llamo Clara, y aunque el calor de Toledo solía ser sofocante en verano, jamás imaginé que el verano más caluroso de mi vida traería consigo secretos que cambiarían para siempre mi destino. Cuando al despertar encontré a Sergio dormido a mi lado, respirando con calma, sentí una ternura profunda y extraña. Era como si en aquella habitación se hubiese quedado atrapada toda la vida que creía perdida. Él, con su cuerpo marcado por la silla de ruedas, pero con un alma más fuerte que el hierro, parecía por fin encontrar refugio en mis brazos. Me quedé mirándolo en silencio, sintiendo un deseo y una ternura que me confundían y me arrastraban a un lugar donde ya no existía el miedo. Los días siguientes fueron un torbellino de contradicciones. Cada vez que veía a Sergio llegar al portal con cualquier excusa, sintiendo el roce de sus manos cuando me entregaba el pan o me preguntaba si necesitaba algo del mercado, mi corazón latía desbocado. Lo que me quemaba por dentro no era solo su presencia, sino el recuerdo ardiente de aquel beso en la cocina, la urgencia de sus labios en los míos, el calor que aún sentía en la piel. Aquel sábado por la tarde, mientras colgaba la ropa en el pequeño patio trasero de la casa, sentí su mirada clavada en mí desde la puerta. No dijo nada, solo observaba con una intensidad que me hizo detener cada movimiento. El aire se volvió denso, el calor parecía apretar más, y mis mejillas ardían con una mezcla de vergüenza y deseo. Sin darme cuenta, me giré lentamente, y nuestras miradas se cruzaron. No hubo palabras, solo silencio, pero era un silencio que gritaba todo lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Esa tarde, el calor del verano toledano parecía haberse colado en cada rincón de la casa, haciendo que la atmósfera entre nosotros fuera irrespirable. Sentí como mi piel se erizaba con cada roce accidental, como mi mente luchaba contra la corriente de sentimientos que me arrastraban hacia lo prohibido. Más tarde, mientras preparábamos la cena en la cocina, nuestras manos se rozaron de nuevo al pasarme un plato. Fue un contacto breve, apenas un instante, pero suficiente para que una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. Él me miró con una mezcla de timidez y deseo, y yo no pude apartar la vista. La tensión entre nosotros se volvió palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de una electricidad imposible de ignorar. Esa noche, cuando por fin nos quedamos solos, la distancia entre nosotros se volvió insoportable. Sus ojos me buscaban en la penumbra, y yo sentía que cada latido de mi corazón era un grito silencioso que clamaba por ser escuchado. Sin pensarlo, me acerqué a él y, con la voz temblorosa, susurré que no podía seguir ocultando lo que sentía. Nuestros labios se encontraron en un beso torpe al principio, lleno de inseguridades y miedos, pero que pronto se transformó en una llamarada de pasión contenida durante años. Sus manos temblorosas subieron por mis brazos,
Y yo lo rodeé por el cuello, sintiendo como nuestras almas se entrelazaban en un abrazo que parecía desafiar al mundo entero. En ese momento, la silla de ruedas quedó olvidada a un lado, como si por primera vez en mucho tiempo él hubiera dejado de necesitarla. Éramos solo dos cuerpos buscando consuelo, dos almas heridas que se reconocían y se aferraban a la vida con desesperación. Cuando nos separamos, ambos estábamos jadeando, con el corazón desbocado y la piel encendida. Él apoyó su frente en la mía y murmuró: «Perdóname, no quería». Pero yo le puse un dedo sobre los labios para callarlo y le susurré que no dijera nada. Sabíamos que habíamos cruzado una línea que cambiaría todo para siempre. A partir de esa noche, cada visita suya se volvió una mezcla de deseo, miedo y complicidad. La casa, antes silenciosa y fría, se llenó de una tensión palpable, de miradas que decían más que 1000 palabras, de caricias robadas y suspiros ahogados, pero también sabía que aquello no podía durar para siempre. El peso de la culpa y el miedo al descubrimiento se cernían sobre nosotros como una sombra oscura, amenazando con romper el delicado equilibrio que habíamos construido. El verano avanzaba lento y pesado, y aunque el calor parecía derretir las paredes de la vieja casa en Toledo, dentro de mí ardía una llama que me consumía y me mantenía viva. Pero, en el fondo, sabía que esa llama podía convertirse en incendio y arrasar con todo lo que aún quedaba en pie, y entonces, cuando menos lo esperaba, escuché el sonido que nunca quise oír, la llave girando en la cerradura. El corazón se me detuvo. La puerta se abrió despacio y allí estaba él, Andrés, mi marido, de pie en el umbral, con la mirada fija en nosotros, descubriendo el secreto que había guardado entre sombras y noches prohibidas. Aquella tarde el sol se había puesto ya tras los tejados de Toledo, pero dentro de la casa todo parecía congelado en el tiempo. Andrés estaba en el umbral, con la mirada clavada en nosotros como si hubiera visto un fantasma. No llevaba el uniforme ni la expresión cansada de las visitas a la cárcel, parecía un hombre que regresaba con la esperanza de recuperar lo perdido, con la ilusión intacta, aunque en sus ojos brillaba una conmoción que no supe interpretar del todo. Yo me quedé paralizada, sin palabras, sin aliento. Sergio intentó levantarse en su silla, pero el peso de la escena lo dejó quieto, atrapado en un silencio pesado. Andrés cerró la puerta detrás de sí con calma, y nos miró a los dos con una mezcla de incredulidad y dolor. «Así me recibes», dijo con la voz rota, tan quebrada que parecía quebrarse con cada palabra. Sentí que las piernas me fallaban y no supe qué responder. Sergio abrió la boca para decir algo, pero Andrés lo interrumpió con un grito seco: «Cállate. No la juzgues, yo fui el primero que te lo dije». El corazón me latía con fuerza y la garganta se me cerraba. La imagen de los dos hombres, uno herido en la silla y otro parado frente a nosotros con la mirada llena de decepción, me aplastaba el alma. «¿Desde cuándo?», preguntó Andrés con voz baja, casi un susurro que me heló la sangre. Mis labios se movieron sin emitir sonido. Fue Sergio quien intentó responder, con la voz temblorosa pero firme: «No la juzgues. No estabas aquí. No viviste lo que ella vivió». «Claro que no estaba», rugió Andrés, golpeando la mesa con el puño. «Estaba encerrado pagando por mis errores». «Y mientras tanto, ¿qué hacían ustedes?». «Traicionándome en mi propia casa». Me llevé las manos al rostro tratando de contener las lágrimas que querían brotar. «No lo planeé», susurré entre sollozos. «No buscaba esto. Solo me sentía sola, rota». Él estaba ahí, me escuchaba, me cuidaba. Andrés se volvió hacia mí con el rostro desencajado. «¿Y eso lo justifica?». «Que sea mi propio hermano». Sus palabras eran como piedras lanzadas una tras otra. No había dónde esconderme. Di un paso hacia él buscando su mirada, queriendo decirle que aún lo amaba, que nada había borrado lo que sentía por él. Pero en mis ojos había algo que me delataba, esa otra vida que había tenido en su ausencia, esa otra piel que había buscado. Andrés lo vio, lo sintió y entonces bajó los hombros como si el peso del mundo lo venciera. «Me mataste en vida», susurró apenas audible. «Y yo vine con flores en el coche, con la ilusión de empezar de nuevo». Se giró hacia la puerta. Intenté detenerlo, pero no se volvió. La puerta se cerró con un portazo que retumbó en toda la casa. Me quedé temblando, sin aire, con Sergio a mi lado, incapaz de articular palabra. La casa, que antes había sido un refugio, se convirtió en una prisión de silencios pesados y miradas esquivas. Andrés había visto demasiado y lo había entendido todo.
Y yo sabía que nada volvería a ser igual esa noche. Mientras la tormenta rugía en las calles estrechas de Toledo, me quedé sentada en el suelo junto a la mesa donde todo había estallado, abrazando mis rodillas. El eco del portazo de Andrés resonaba en mi cabeza como un trueno interminable. Sergio trató de consolarme, pero yo lo aparté. No podía mirarlo sin sentir que todo aquello se había desmoronado, la madrugada se hizo eterna. Cada ruido del viento, cada crujido de la madera, me hacía imaginar que Andrés regresaba, que sus ojos ardían de ira y dolor, que sus manos temblaban incapaces de contener lo que llevaba dentro. Al amanecer, el silencio del barrio me golpeó aún más. Afuera el pueblo seguía con su rutina, las vecinas colgaban la ropa, los niños iban al colegio, los coches pasaban por las calles empedradas como si nada hubiera ocurrido. Pero yo estaba atrapada en un torbellino que amenazaba con devorarme. Me levanté, me miré en el espejo y supe que había cruzado un límite del que no había marcha atrás. Andrés estaba fuera, y con él, todo lo que una vez creí seguro se había roto. Y sin embargo, en lo más profundo de mí, una voz susurraba que aún quedaba una última oportunidad, un último camino por recorrer, aunque fuera a través de las ruinas que habíamos dejado atrás. Los días que siguieron fueron un infierno silencioso. La casa se convirtió en un campo de batalla invisible, donde cada mirada y cada palabra no dicha pesaban más que cualquier grito. Andrés no volvió a hablarme con palabras suaves ni con reproches estridentes. Su silencio era una condena que caía sobre mí como una losa. Por las calles de Toledo, las murmuraciones se multiplicaban. Las vecinas que antes me saludaban con una sonrisa tímida ahora desviaban la mirada con desdén, y los hombres bajaban la voz cuando yo pasaba, como si compartieran un secreto que yo no podía negar. La mujer de Andrés con su propio hermano, decían con veneno disfrazado de curiosidad, pero yo ya no podía ni quería esconderme. La culpa me consumía, sí, pero el fuego que Sergio había encendido en mí era más fuerte. Cada vez que cruzaba la calle para ir a su casa, mi corazón latía con fuerza, anticipando el calor de sus manos, la suavidad de sus labios, la fuerza de su abrazo que parecía devolverme la vida. Una tarde, mientras caminábamos por el mercado del barrio, con las calles empedradas y los puestos llenos de frutas y verduras frescas, él me tomó la mano sin pensar. Fue un gesto natural, pero para mí fue un terremoto. Quise soltarla, pero ya era tarde. Una vecina mayor, que había sido amiga de mi suegra, nos vio y lanzó una sonrisa cargada de veneno. «¡Qué unidos estáis!», dijo con esa voz que parecía un cuchillo. Sentí como me ardía el rostro, consciente de que nuestro secreto ya no era tan secreto. Caminamos de regreso a casa en silencio, las palabras fueron innecesarias. Sabíamos que alguien nos había descubierto, que la red de rumores comenzaba a cerrarse sobre nosotros. Al llegar, Sergio me detuvo en el pasillo y con voz baja murmuró: «Lo siento. A veces olvido que esto es un secreto». Lo miré y no supe si enfadarme o besarlo. Terminé haciendo lo segundo, y en aquella casa que se había convertido en refugio y prisión, volvimos a caer en la pasión que nos había unido. Esa noche, sin embargo, fue diferente. No fue solo deseo desbordado, sino confesiones susurradas entre caricias. Me confesó que llevaba tiempo mirándome de otra manera, incluso antes de que Andrés entrara en prisión. Que había imaginado cómo sería tenerme entre sus brazos, aunque nunca se atrevió a decírmelo. Yo, con un nudo en la garganta, le confesé que también había sentido algo, aunque siempre lo reprimí. Y supe que ya no había vuelta atrás. El verano avanzaba lento, caluroso y pesado. Andrés seguía en la cárcel, y yo fingía normalidad en las calles de Toledo, mientras las noches se convertían en un secreto ardiente que solo compartía con Sergio. Pero lo que no sabíamos era que incluso entre barrotes los rumores volaban más rápido que el viento. Una tarde recibí una carta de Andrés. Su letra, ordenada y temblorosa, me decía que estaba bien, que contaba los días para volver. Pero entre sus palabras, una me congeló: «Dicen cosas aquí dentro, que no me eres fiel, que te ven demasiado acompañada de mi hermano. No quiero creerlo, pero necesito que me digas la verdad». Leí esa frase una y otra vez, como si el papel ardiera en mis manos. ¿Cómo podía haber llegado hasta él? Nadie había visto nada. Oh sí, cuando se lo conté a Sergio, vi cómo palidecía. «Te lo dije», susurró. «Ese día en el mercado nos vieron y ya sabes cómo es la gente. Una palabra aquí, otra allá, y las historias vuelan». El miedo me atenazó el pecho. Por primera vez comprendí que no jugábamos solo con nuestra intimidad, sino con algo mucho más grande,
la reputación de la familia, la rabia de un hombre que podía salir en cualquier momento, pero Sergio no me dejó hundirme. Tomó mis manos con una firmeza que nunca había mostrado y me dijo, que digan lo que quieran. Yo no me arrepiento de lo que hacemos. Prefiero vivir estos momentos contigo, aunque sean robados, que pasar el resto de mi vida lamentando lo que nunca me atreví a sentir. Sus palabras fueron bálsamo y condena a la vez. Porque yo sabía que tenía razón. Ya era demasiado tarde para echarse atrás. Esa noche, como si quisiéramos gritarle al mundo nuestro desafío, nos entregamos con una intensidad que rozaba la desesperación. Cada caricia era un juramento, cada beso una confesión. No nos importaba si el barrio sospechaba, si la cárcel murmuraba. Era como si al desearlo dijéramos, sí, es cierto, soy culpable, pero no pienso renunciar. Pero al amanecer, la realidad volvió a golpearme con fuerza. Desperté a su lado, viéndolo dormir tranquilo, con esa paz que rara vez mostraba. Y pensé en Andrés, solo entre rejas, creyendo que yo era su refugio. Me sentí dividida en dos, mujer fiel que respondía cartas con promesas vacías, y mujer ardiente que vivía la pasión en silencio con aquel a quien jamás debí tocar. Sabía que aquella dualidad no duraría mucho. El destino, cruel y exacto, ya preparaba la escena en la que todo se derrumbaría. Los días parecían arrastrarse con una lentitud insoportable, pero a la vez todo sucedía demasiado rápido, como si el tiempo jugara en nuestra contra. Vivía atrapada en un equilibrio imposible. Por un lado, las visitas al centro penitenciario donde llevaba ropa limpia a Andrés y le contaba lo que él quería escuchar. Por otro, las noches clandestinas entregada a Sergio, con quien compartía secretos, caricias y un amor prohibido que crecía con cada encuentro. A veces, mientras hablaba con Andrés tras el cristal del locutorio, mis pensamientos escapaban hacia el calor de los brazos de su hermano. Y otras, en medio de un abrazo con Sergio, me invadían los recuerdos de la mirada cansada de Andrés, el hombre que, aunque culpable, seguía siendo mi esposo. Esta doble vida me desgarraba, pero también me mantenía viva. El pueblo empezó a notar mis ausencias y mis silencios. Había noches en las que no volvía a casa hasta tarde, alegando que me había quedado en el hospital ayudando a una amiga. Otras veces, me refugiaba en casa de Sergio diciendo que me encontraba indispuesta y no quería estar sola. Nadie preguntaba demasiado, pero todos sabían que algo no cuadraba. Y yo también lo sabía. Los secretos se acumulaban como nubes negras antes de la tormenta. Una tarde de septiembre, recibí una carta inesperada. Era de Andrés. Me decía que por buena conducta le habían reducido parte de la condena y que pronto estaría en libertad condicional. Quiero darte una sorpresa cuando salga, escribió. No me digas nada en las próximas visitas. Quiero volver a casa como si el tiempo no hubiera pasado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Aquella carta, escrita con su letra ordenada que conocía de memoria, era un puñal dulce y cruel a la vez. Andrés soñaba con regresar a una vida que ya no existía, a una mujer que ya no era la misma. Y lo que más me aterraba no era imaginar su decepción, sino la posibilidad de que esa sorpresa lo llevara directo a descubrir la verdad. Esa noche, en brazos de Sergio, no pude contener las lágrimas. No puedo seguir, murmuré entre sollozos. Él me acarició el rostro con seriedad y me dijo, sí puedes. Ya hemos llegado demasiado lejos. Y si tu marido vuelve, será momento de decidir. La palabra decidir pesó sobre mí como una losa. No quería hacerlo. Quería que el tiempo se detuviera en aquel salón en penumbra, con la lluvia golpeando los cristales y el calor de su cuerpo junto al mío. Pero el tiempo no se detiene. Y yo sabía que el reloj corría en mi contra. Dormía con sobresaltos, imaginando que cualquier ruido en la puerta era Andrés, de pie con la maleta en la mano. En el fondo, lo deseaba y lo temía a partes iguales, porque cuando ese reencuentro llegara, nada volvería a ser igual. El día amaneció nublado, con un gris espeso que parecía presagio. Me desperté con un nudo en el estómago, como si algo invisible me advirtiera que el equilibrio frágil en el que vivía estaba a punto de romperse. Sergio me había mandado un mensaje la noche anterior: ven mañana temprano. Te he echado de menos. Fui a su casa casi de puntillas, con el corazón en la garganta. La calle estaba vacía, solo olía a pan recién hecho que salía de la tahona. Al llegar, me abrió con una sonrisa que me desarmó. Lo encontré con las mangas arremangadas, como si se hubiera preparado para mí. No hablamos mucho.
Había algo en el aire que nos arrastraba, como si cada minuto contara, como si quisiéramos aprovechar hasta el último segundo sin pensar en el futuro. Nos dejamos caer sobre el sofá, besándonos con urgencia, sus manos buscando mi espalda, las mías temblando al rozar su cuello. Sentía el calor de su cuerpo mezclarse con el mío, la respiración entrecortada, el peso de una decisión que nunca había tomado del todo, pero que en ese instante parecía inevitable. Entonces, un ruido sordo. La cerradura girando. Me aparté de golpe, como si me hubieran lanzado un balde de agua fría. El corazón me estalló en el pecho. Sergio me miró confundido. ¿Qué pasa?, susurró. No tuve tiempo de responder. La puerta se abrió despacio y allí estaba él, Andrés, mi marido, de pie, más delgado, con el rostro cansado, pero con los ojos encendidos de una manera que me atravesó como un cuchillo. Sorpresa, dijo con una media sonrisa que se borró al vernos. Me quedé paralizada. Sergio intentó levantarse, pero apenas pudo apoyarse en la mesa. Andrés dio un paso dentro, cerró la puerta con calma y nos miró a los dos. El silencio era insoportable. Yo quería hablar, inventar una explicación imposible, pero la voz no me salía. Solo oía latidos fuertes y desordenados, como tambores de guerra. Andrés se acercó despacio. Sus ojos no se apartaban de mí ni un instante. Así que esto hacías mientras yo estaba en la cárcel, murmuró con voz baja. Sentí que me faltaba el aire. Mis manos temblaban. Sergio intentó interponerse, pero Andrés apenas lo miró. Me acerqué un paso sin pensar y dije, Andrés, yo. Él levantó una mano pidiéndome silencio. En ese gesto entendí que todo había cambiado. No éramos los mismos, el silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Andrés me miraba con ojos llenos de sombra, rabia contenida y tristeza honda que dolía en el pecho. Yo no podía moverme. Sergio respiraba con dificultad, como si cada palabra no dicha pesara más que un grito. Andrés rompió el silencio. Así que era cierto, dijo con voz ronca y firme. Todos los rumores, las sospechas. No quería creerlo, pero mírate bien. Me apreté los brazos, sintiéndome desnuda, expuesta, como si me hubieran arrancado la piel. No es lo que piensas, intenté decir, pero supe que era absurdo. Él soltó una risa seca y amarga. No es lo que pienso. Entonces, ¿qué es? Dime. Un malentendido. Un juego inocente. Un error que duró meses. No pude hablar. Sergio intentó intervenir, pero Andrés lo cortó con un grito. Cállate. El grito me atravesó como un látigo. Sergio se estremeció, pero no bajó la mirada. No tienes idea de lo que pasamos, respondió con voz temblorosa pero firme. No estabas aquí, no viviste lo que ella vivió. Claro que no estaba, rugió Andrés, golpeando la mesa. Estaba encerrado pagando por mis errores. ¿Y mientras tanto qué hacían ustedes? Traicionándome en mi propia casa. Me llevé las manos al rostro intentando contener las lágrimas. No lo planeé, susurré. No buscaba esto. Solo me sentía sola, rota. Él estaba ahí, me escuchaba, me cuidaba. Andrés se volvió hacia mí con rostro desencajado. ¿Y eso lo justifica? Que sea mi propio hermano. Sus palabras fueron piedras lanzadas una tras otra. No había dónde esconderme. Di un paso hacia él buscando su mirada, queriendo decirle que aún lo amaba, que nada había borrado lo que sentía por él. Pero en mis ojos había algo que me delataba, esa otra vida que había tenido en su ausencia, esa otra piel que había buscado. Él lo vio y bajó los hombros, como vencido. Me mataste en vida, susurró. Y yo vine con flores en el coche, con ilusión de empezar de nuevo. Se giró hacia la puerta. Intenté detenerlo, pero no se volvió. Cerró la puerta con un portazo que retumbó en toda la casa. Me quedé temblando con Sergio a mi lado, sin aire. Sabía que nada volvería a ser igual. El silencio que siguió fue insoportable, un abismo que me tragaba lenta y profundamente, y en ese instante comprendí que había perdido no solo a un hombre, sino a dos, y que el precio de mi soledad había sido más alto de lo que jamás imaginé. La casa quedó sumida en un silencio pesado que parecía devorar todo a su alrededor. Las paredes, testigos mudos de tantas emociones, ahora albergaban un aire irrespirable, cargado de dolor y traiciones. Sergio se acercó con cautela, intentando buscar consuelo en mis ojos, pero yo lo aparté con un gesto cansado. No podía mirarlo sin sentir que todo lo que habíamos construido se desmoronaba en pedazos. La madrugada se hizo eterna.
Cada ruido fuera de la casa, cada crujido sutil en el pasillo, hacía que mi corazón latiera con fuerza, temiendo que Andrés regresara con la furia y el dolor que habíamos despertado. Cerraba los ojos, intentando encontrar paz, pero solo encontraba imágenes de aquel portazo resonando en mi mente, un eco que no quería callar. Al amanecer, el silencio del barrio me golpeó con más fuerza que cualquier reproche. Afuera, la vida seguía su curso, las vecinas colgaban la ropa, los niños iban al colegio, y los coches pasaban por las calles empedradas como si nada hubiera ocurrido. Pero yo estaba atrapada en un torbellino de emociones contradictorias que amenazaban con consumir todo lo que tenía. Me levanté y me miré en el espejo. Creí ver a una mujer rota, dividida entre el amor por un hombre en prisión y la pasión prohibida con el otro. Sabía que había cruzado una línea de la que no habría vuelta atrás, y la incertidumbre me asfixiaba. Los días siguientes transcurrieron en un estado de tensión insoportable. Andrés no volvió a hablarme, su silencio era más doloroso que cualquier reproche. En el pueblo, los rumores se extendían como fuego entre la hierba seca. La mujer de Andrés con su propio hermano, susurraban las voces a mis espaldas. Sin embargo, no podía dejar de buscar a Sergio. Cada vez que cruzaba la calle para ir a su casa, mi corazón latía con fuerza, anticipando el calor de sus manos y la suavidad de sus besos. Él se había convertido en mi refugio, en la única luz en medio de la tormenta. Una tarde, mientras caminábamos por el mercado del barrio, él me tomó la mano sin pensarlo. Para mí fue un terremoto. Quise soltarla, pero ya era tarde. Una vecina mayor nos observó y lanzó una sonrisa cargada de veneno. «Qué unidos estáis», dijo con voz afilada. Sentí como me ardía el rostro, consciente de que nuestro secreto ya no era tan secreto. Caminamos en silencio, sabiendo que alguien nos había descubierto y que pronto todo estallaría. Al llegar a casa, Sergio me detuvo en el pasillo y susurró: «Lo siento. A veces olvido que esto es un secreto». Lo miré sin saber qué responder. En esa casa que ahora era a la vez refugio y prisión, nos dejamos llevar de nuevo por la pasión, conscientes de que cada instante robado era un desafío al mundo entero, pero el tiempo no se detiene. Andrés pronto saldría y la verdad, por fin, saldría a la luz. Y entonces, supe que todo el equilibrio frágil en el que vivía estaba a punto de romperse para siempre. Los días que siguieron fueron una montaña rusa de emociones que me arrastraban sin piedad. Vivía atrapada entre la esperanza y el miedo, entre el deseo y la culpa, en un Toledo que parecía observarme con ojos inquisidores desde cada esquina, cada ventana, cada sombra. La casa, que antes había sido refugio, ahora se sentía como una prisión sin barrotes, donde cada silencio pesaba más que una condena. Andrés, aunque distante y herido, seguía siendo mi marido, el hombre con quien había compartido años de vida y sueños. Sergio, por otro lado, era mi refugio prohibido, la llama que mantenía viva una pasión que creía extinguida. Esta dualidad me desgarraba, me consumía, pero también me sostenía en un equilibrio precario. Las visitas a la cárcel eran un ritual doloroso. Andrés me esperaba con la esperanza en los ojos, sin saber que su mundo se desmoronaba poco a poco. Yo le contaba lo que quería oír, ocultando la verdad, escondiendo la pasión que había encontrado en los brazos de su hermano. Cada palabra era una mentira envuelta en lágrimas contenidas. Mientras tanto, las noches con Sergio eran un escape al paraíso prohibido. Su cuerpo, marcado por la silla de ruedas, parecía cobrar vida cuando me abrazaba, cuando sus manos recorrían mi piel con ternura y deseo. Era un hombre que luchaba contra sus límites, que encontraba en mí la fuerza para seguir adelante, y yo encontraba en él la pasión y el consuelo que me negaba la realidad. Pero el pueblo no era ciego. Las miradas se volvieron cuchillos, las palabras susurros venenosos que corrían por las calles empedradas. Una vecina me advirtió con tono frío y cargado de juicio: «Ten cuidado, Clara. No busques lo que no te pertenece». No respondí, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que nuestro secreto estaba al borde de ser descubierto y que las consecuencias podrían ser devastadoras. Una tarde, mientras ayudaba a Sergio a prepararse para salir, lo vi hacer un esfuerzo titánico para levantarse de la silla. Sus piernas temblaban, pero logró dar unos pasos inseguros, apoyado en la pared. Su sonrisa era de orgullo y dolor a la vez. «Mírame», me dijo con voz ronca. «Puedo dar 3 pasos sin caer». Lo abracé con lágrimas en los ojos. Fue un momento de triunfo compartido, un secreto nuestro contra el mundo. Pero en ese instante, el timbre sonó con fuerza, interrumpiendo la magia.
La vecina del segundo piso apareció con una bolsa de pan y una mirada inquisitiva. ¿Todo bien?, preguntó con esa sonrisa que ocultaba más de lo que decía. Asentí con una sonrisa forzada, pero mis manos temblaban. Sabía que ella notaba algo, que había visto la sombra de nuestro amor prohibido. Las noches se hicieron más pesadas. Andrés hablaba por teléfono con voz dura, anunciando que quizás saldría antes de la cárcel. La idea me llenaba de miedo y esperanza a la vez. ¿Qué pasaría cuando estuviera de nuevo en casa? ¿Podría enfrentar la verdad? ¿O todo se derrumbaría como un castillo de naipes? Una noche, mientras intentaba dormir, escuché el sonido de un coche aparcando frente a la casa. Mi corazón se aceleró. La silueta de Andrés apareció bajo la farola, con paso lento y una maleta en la mano. Cerré los ojos, temblando, mientras escuchaba la llave girar en la cerradura. Sabía que el momento decisivo había llegado. Él entró, dejó la maleta y me miró desde la puerta del salón con una calma que helaba la sangre. «Tenemos que hablar», dijo con voz firme. Y en ese instante comprendí que mi vida estaba a punto de dar un giro irreversible, que el equilibrio frágil que había mantenido se rompería para siempre, y que las decisiones que tomara marcarían el destino de todos nosotros. La casa, con sus viejas paredes de piedra y madera, parecía contener el aliento mientras Andrés se sentaba en la mesa del salón sin quitarse el abrigo. Yo permanecía de pie, sintiendo como mis piernas se negaban a sostenerme. Sergio había subido a su habitación, dejando un silencio tan pesado que parecía aplastar el aire mismo. Andrés comenzó a hablar con voz firme pero cansada. «He tenido tiempo para pensar en la cárcel, para imaginar 1000 escenarios. Pero nunca imaginé volver y encontrar lo que encontré». Tragué saliva, incapaz de mirarlo a los ojos. «Andrés, yo no». Quise explicarme, pero él me interrumpió alzando la mano. «No quiero excusas. Lo vi con mis propios ojos. No necesito que me expliques. Sé lo que pasó, sé cómo pasó. Lo que quiero entender es por qué». Sus palabras me atravesaron más profundamente que cualquier reproche. Había ensayado 1000 justificaciones, pensado en culpar a la soledad, a la desesperación, a la fragilidad de aquellos meses. Pero frente a él, nada de eso servía. Respiré hondo y balbuceé: «Estaba sola. Tú estabas lejos, y yo no podía más. Y él estaba aquí». Andrés cerró los ojos como si aquellas frases fueran golpes. Luego preguntó de repente: «¿Y fue solo una vez?». El silencio fue una confesión peor que cualquier palabra. Asentí con la cabeza, incapaz de mentir. «Entonces», dijo con amargura, «bajo este mismo techo, en la cama que compartíamos, eso es lo que pasó». Lloraba en silencio, con las manos temblorosas. «Perdóname, Andrés». Él se levantó despacio y caminó por la habitación, arrastrando la mano por el respaldo de las sillas como buscando calma. «No puedo vivir con esta imagen», dijo. «Pero tampoco puedo seguir huyendo. Esta es mi casa, y tú eres mi mujer». El corazón me latía con fuerza, sin entender a dónde quería llegar. «¿Qué harás?», pregunté con voz rota. «Quiero que convivamos», respondió sin dudar. Aquí, los tres. Sentí que me ahogaba. ¿Cómo decir eso? ¿Cómo aceptar una convivencia que sabía sería una herida abierta todos los días? ¿Cómo dices?, pregunté, incrédula. «¿Quieres que Sergio se quede aquí?». «Sí», contestó. «Tú decidiste traerlo a nuestras vidas. Que se quede, que viva aquí. Pero quiero ver la verdad. Quiero verla con mis propios ojos. Quiero sentirla hasta que deje de doler». Me llevé las manos a la boca. Aquello sonaba a tortura. «Andrés, eso no tiene sentido», le dije. Él me miró fijamente. «No tiene sentido que te amara ciegamente mientras estabas con mi hermano. No tiene sentido que me destrozaras y, aún así, siga queriéndote. Pero aquí estamos. Yo ya estuve preso una vez. No pienso volver a encerrarme, ni siquiera en el silencio». Sus palabras me dejaron paralizada. No buscaba venganza ni gritos, solo quería enfrentar la herida abierta, verla sangrar hasta que quizás sanara por sí sola. La primera noche fue un infierno. Andrés subió a nuestro dormitorio y dejó la puerta abierta, como un símbolo de que nada volvería a ser igual. Sergio permaneció encerrado en su habitación, y yo me quedé en el salón hasta que la madrugada me venció. Al día siguiente, el ambiente era irrespirable. El café se enfriaba en las tazas mientras Andrés fingía normalidad, leyendo el periódico. Sergio bajó la mirada al verlo entrar. «Siéntate»,
Hermano, dijo Andrés con calma inquietante. Sergio obedeció, evitando mirarlo demasiado. No quiero más secretos, continuó Andrés. Si vas a estar en mi casa, quiero verte. Quiero saber qué pasa aquí dentro. Sentí un nudo en la garganta. Era peor de lo que imaginaba. Convivir bajo vigilancia, cada gesto un juicio. Los días siguientes fueron tortura emocional. Andrés observaba cada movimiento, cada mirada que Sergio y yo cruzábamos. No gritaba ni recriminaba, pero su presencia era un peso que nos aplastaba. Una tarde, mientras lavaba los platos, sentí que Sergio se acercaba por detrás. Su mano rozó mi codo, como antes, cuando todo empezó. Cerré los ojos un instante, pero al girarme vi la sombra de Andrés en el pasillo, observándonos en silencio. El corazón me dio un vuelco. ¿Ves?, dijo Andrés con voz baja pero firme. Eso es lo que quiero ver. No más escondidas. Me ardieron las mejillas de vergüenza. Sergio apretó los dientes, incapaz de soportar la humillación. Esto es enfermizo, Andrés, dijo con voz alzada. No puedes obligarnos a vivir así. Ya lo hicieron ustedes sin mí, respondió Andrés con calma helada. Solo quiero la verdad delante de mis ojos. Esa noche, al acostarnos, Andrés se giró hacia mí en la cama. Quiero que entiendas algo, susurró. No se trata de venganza, sino de saber si todavía puedo mirarte y reconocerte como mi mujer. Lloré en silencio, sabiendo que la convivencia bajo la verdad desnuda sería la parte más dolorosa de mi vida. Los días que siguieron fueron un laberinto sin salida, una pesadilla de miradas esquivas y silencios cargados de tensión. Andrés se movía por la casa con una calma inquietante, fingiendo que todo estaba bajo control, pero en cada gesto suyo había un filo invisible que nos mantenía al borde del abismo. Sergio, por su parte, estaba cada vez más tenso, evitando acercarse a mí, como si temiera que cualquier roce desataría un infierno frente a los ojos de su hermano. Una tarde de domingo, mientras la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas, Andrés nos reunió en el salón. Se sentó en su sillón, con las manos apoyadas en los reposabrazos, y nos miró fijamente, uno a uno. No podemos seguir así, dijo con voz firme. Quiero que esto termine de una vez. Sergio apretó los puños, preparándose para una pelea que sabía que no podría ganar. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté tratando de mantener la calma. Andrés respiró hondo. Quiero que elijas, Clara, aquí y ahora, sin más juegos, sin más secretos. No puedo seguir viviendo en mi propia casa sintiendo que soy un extraño. El corazón me golpeaba con fuerza en el pecho. El aire parecía haberse detenido. Sergio me miraba en silencio, con los ojos encendidos por el miedo y la esperanza. Andrés mantenía la mirada firme, esperando un veredicto. No puedo decidir así, balbuceé. No es tan sencillo. Claro que lo es, me interrumpió. O estás conmigo o estás con él, pero no con los dos. Me llevé las manos al rostro, sintiendo el peso insoportable de aquella encrucijada. Recordé a Andrés antes de la cárcel, los años compartidos, su ternura, incluso sus defectos que eran parte de él. Y recordé a Sergio, la manera en que me sostuvo cuando creí que no podía más, la pasión inesperada que despertó en mí, el calor de su presencia. Clara, susurró Sergio, casi sin voz. No tienes que decir nada. Si decides quedarte con él, lo entenderé. Andrés apretó los dientes, sus ojos brillaban de dolor, aunque su tono seguía siendo controlado. No, Sergio, ella tiene que decirlo. Quiero escucharlo de su boca. La tensión era insoportable, las paredes parecían cerrarse sobre nosotros. Sentía que cualquiera de mis palabras destruiría a alguien. Finalmente, con la voz quebrada, murmuré, necesito tiempo. No puedo responder ahora. El silencio fue tan denso que casi se podía palpar. Andrés se levantó despacio, apoyándose en el bastón, y me miró con una mezcla de rabia y resignación. El tiempo se acabó, Clara. No puedes seguir en medio de dos vidas. O eliges pronto o la vida lo hará por ti. Dicho esto, salió del salón, dejándonos hundidos en un silencio que dolía más que cualquier palabra. Aquella noche no dormí. Di vueltas en la cama, escuchando el eco de sus palabras, sintiendo el peso de las miradas que habían marcado mi vida en direcciones opuestas. Sergio fingía dormir en la habitación de invitados, pero lo escuché moverse varias veces. Andrés estaba en su cuarto, y el sonido de sus pasos lentos por el pasillo se clavaba en mis nervios como agujas. Al amanecer, no soporté más y salí al jardín. El rocío brillaba sobre la hierba, el cielo estaba cubierto de nubes bajas,
y mi corazón era una tormenta a punto de desatarse. Sergio apareció detrás de mí con el rostro cansado y los ojos rojos. No aguanto más, Clara, dijo en voz baja. Si me quieres, vámonos. Dejemos todo. Lo miré y vi en él al hombre que me sostuvo en los meses más oscuros, que me devolvió la vida cuando era solo un espectro. Pero también vi a Andrés en mi mente, cómo me cuidó, cómo me amó antes de todo esto y lo injusto que era que tras sobrevivir a la cárcel volviera para encontrar traición. No puedo, murmuré. No así, no de esta manera. En ese instante escuchamos un ruido tras de nosotros. Andrés estaba de pie en el umbral de la puerta, con el rostro desencajado y los ojos ardiendo de dolor. Así que es cierto, dijo con voz ronca. Todo este tiempo y ni siquiera tenías el valor de decirlo. Corrí hacia él, intentando hablar, pero me apartó con un gesto. No quiero excusas, Clara. No quiero explicaciones. He visto suficiente. Sergio se adelantó. Andrés, cállate, gritó temblando. Tú eras mi hermano, mi sangre, y me traicionaste en lo más sagrado. El silencio que siguió fue insoportable. Lloraba en silencio, con la garganta cerrada. Andrés respiraba con dificultad, pero poco a poco bajó el tono. Os voy a dejar libres, dijo finalmente. No quiero cadenas para nadie. Quédate con él si es lo que deseas. Clara, yo ya no tengo nada más que ofrecerte. En ese momento comprendí la magnitud de lo que había hecho. No solo había traicionado a un hombre, había destruido un hogar, un vínculo, una confianza que jamás volvería a ser la misma. Quise acercarme a Andrés, suplicarle, pero ya había cerrado la puerta atrás de sí, dejando solo silencio. Con el paso de los días, comprendí que mis elecciones tenían un precio demasiado alto. Sergio intentó rehacer nuestra vida juntos, pero nada era igual. Yo vivía atrapada entre la culpa y el vacío. Andrés, en cambio, poco a poco se levantó de entre sus ruinas. Encontró paz en el trabajo, en la fe, en nuevas amistades, y con el tiempo conoció a alguien que lo miró sin sombras, alguien que le dio el amor limpio que yo no supe darle. Yo también busqué consuelo en Dios. Recé, pedí perdón, lloré mis errores y entendí que la vida siempre pone frente a nosotros elecciones que marcan nuestro camino para siempre. Lo que hice no se puede borrar, pero puedo aprender. Hoy lo cuento desde la humildad y la esperanza, porque sé que muchos que escuchan han sentido esa misma tentación, esa misma herida, y quiero que sepan que aunque caigas, Dios siempre te tiende la mano para levantarte. Perdona, pero ya he terminado la historia completa según tu petición. ¿Quieres que cree una continuación o un nuevo relato basado en esta historia?